Saludos amigos, espero que estén bien. Estamos aquí en otro episodio en el podcast de Los Inempleables, donde ya no tenemos jefe, nosotros somos dueños de nuestro tiempo y nosotros escogemos nuestro horario. Así que nada amigos, en esta ocasión estamos con la abogada licenciada María Terópez Colón de Derecho SOS, como están viendo el logo aquí a la parte de atrás. Y en esta ocasión pues vamos a estar hablando acerca de lo que se necesita para crear una empresa, ¿verdad? Ya sea que operemos como individuo, ella nos va a explicar todas esas diferencias de lo que es corporación, de lo que es LLC, prácticamente todo lo que necesitamos. Ella nos va a estar orientando para que, ¿verdad?, nosotros ya vayamos pensando, los que están a punto de lanzarse de forma legal, pues vayan pensando en las cosas que van a necesitar para una compañía. Así que sin más detalle, ¿verdad?, vamos a dejar que María entonces se presente, la licenciada María Terópez Colón. Y sin problema me pueden decir María, un placer que me hayas invitado primero, ¿verdad? Y que pueda yo hablarles a todos ustedes sobre este tema que para nosotros es tan importante, sobre todo si eres eso, lo que dijo Hernán al principio, ¿verdad? Eres dueño de tu tiempo, de tu espacio y tienes tu propio negocio, pues hay unas cositas que tienes que tener presente. Así que para eso estamos aquí hoy. Pues vamos a comenzar enseguida. Bueno, estoy empezando, imagínate que estoy ahí a punto de lanzarme. ¿Qué necesito? ¿Cómo comienzo mi empresa de forma legal, verdad? Para no pasar malos ratos ni nada de eso. ¿Qué debo tomar en consideración? Pues mira, de las primeras cosas que tienes que tomar en consideración, y yo las repito mucho para evitar problemas, es el nombre. ¿Sí? El nombre es una de las cosas que quizás las tomamos por sentado y hasta que no nos toca y nos damos cuenta de otros revoluciones que ocurren después de, Sí. pues no pensar y evaluar bien en el nombre puede traer otros problemas posteriores. Así que lo primero es determinar eso. Y hay que hablar, y ahí, ¿verdad? Yo sé que esto es una explicación más larga, pero hay que hablar de lo que es el nombre del negocio como tal, de mi estructura que yo elijo para hacer negocio y lo que sería si elijo ese mismo nombre para yo tenerlo como una marca comercial. Que significa yo comercializarme, yo mostrarle a mi cliente el producto y que lo pueda identificar a base de esa marca. Y la forma más sencilla para entrar a profundidad es, por ejemplo, Apple, ¿verdad? Nosotros vemos esa manzanita por ahí en cualquier ladito y nosotros sabemos que es Apple. Pues eso es una marca. Entonces, eso, si tú quieres tener una marca y el nombre de tu empresa, ten presente que no tienes que tener, la marca no tiene que tener el mismo nombre y que tendrías que entonces orientarte bien para tú elegir bien de forma correcta. Sí, no, porque de verdad que la gente con la creatividad con los nombres, oye, desde que yo escribí el mío, lo escribí mal, con Y, porque Gibson Project, pues se escribe realmente como el nombre en inglés, Gibson Project Academy, pero se escribe con J y yo pues lo puse con Y, ¿sabes? Y Sí. aún así la gente, como no tiene creatividad, se pone fulano de tal project, fulano Oye, con project, Y. como más de 6 o 7 personas se escribieron con Y así, porque vieron, fulano se puso así, pues yo voy a copiarme el nombre. Y yo, mira, tú puedes ser original, inventarte otro nombre. Así que por lo Pero hasta con tanto, la letra mal escrita lo hicieron así. y porque no Y tú dices que, necesariamente, probablemente te están copiando, ¿verdad? Y ese es el interés y la intención de la persona. Y eso es lo que tienen que saber ustedes. La gente, hay mucha gente que se le hace más fácil copiarte, ¿verdad? Nacho, no, de verdad que está brutal. Pero nada, vamos a olvidarnos de eso. Que está. Ok, mira, explícame en cuestión de, a la hora de registrarme, hay varias entidades, ¿verdad? Que sería la corporación, por lo menos de las que yo conozco, será corporación, LLC, DBA. Explícanos, ¿verdad? Algo breve de cada una de ellas. Las tienes muy bien, porque esas son de las más que se utilizan. Son esas, eso es lo que le llamamos la estructura legal de tu negocio. ¿Okay? Las principales generalmente son la corporación, como dijo Hernán, la LLC, el DBA, bien conocido como DBA que ahora les explico, y la sociedad. Esas son como que de las más utilizadas. Vamos a hacer una diferencia aquí en resumen, en lo más que breve que yo pueda. Vamos a empezar por la corporación, que es una de las más conocidas. La corporación es una estructura que generalmente se considera como para negocios bien grandes. No necesariamente es así. La razón por la que lo piensan así es porque la estructura es un poquito más rígida. Eso me refiero a que tiene unas reglas estrictas que las tienes que cumplir, ¿verdad? Y que están establecidas en la ley de corporaciones. Y tienes que cumplir con unas reuniones, con
quórum, con un estilo para votación, para notificación de votaciones, que tú tienes que tener una orden jerárquico donde tú tienes a los accionistas, a la junta de directores, a los oficiales, ¿ves? Y entonces eso suena a un montón. Esas son las supuestas minutas esas que se debe de llevar hasta documentado cómo pasó, qué dijo fulano, todo. Sí, en el caso, tú puedes tener eso en tu tipo de negocio, cualquiera que tú tengas, y en algunos es opcional, en el caso de las corporaciones no es opcional. Tú tienes que tener las minutas, tú tienes que tener las reuniones, y tienes unas reuniones de accionistas, tienes reuniones de junta de directores, por eso es que es más complicada, ¿verdad? Y no para todo el mundo necesariamente. Y eso va a depender de tu tipo de negocio más bien. Ahora, tiene unas ventajas. Las ventajas que tiene es la protección legal que tiene. Número uno, ¿verdad? Tiene una protección legal donde los accionistas, que son los dueños, no responden por las obligaciones de la corporación. Así que esa es la principal. Son dos personas, dos entidades distintas, porque la corporación al nacer es como que nació otra persona. ¿Okay? Así que esa es una de las ventajas. Y la otra ventaja es que le gusta mucho ese tipo de estructura a los inversionistas. Si vas a pedir prestado, pues también les gusta mucho esa estructura porque como es tan fuerte y requiere tanta estructuración, pues, y tantos requisitos, pues confían más en que se esté cumpliendo con todo. ¿Okay? Aparte de eso, está la sociedad. La sociedad pues tiene que ser dos o más. Si no, no existe sociedad. La sociedad tiene la dificultad personal de las que yo digo que para tú tener una sociedad te tienes que llevar bien y conocer bien, porque las decisiones se toman en conjunto, porque las obligaciones se establecen, así que una sociedad hay que cogerlo con pinza y hay que saber con quién te estás asociando. ¿Okay? En el caso del DBA, que se lo conocen mucho como el DBA, el negocio correcto es negocio individual, pero nosotros ya lo conocemos como DBA. No es la forma correcta de decirlo, pero siempre lo utilizamos para identificarlo. Y el negocio individual es que tú no registras nada, tú empiezas a hacer negocio. La mayoría un DBA y no lo saben. La mayoría de ustedes lo son y no lo saben, correcto. Y de hecho, la mayoría de la gente empieza haciendo un negocio individual y es la forma más normal porque yo no tengo que esperar necesariamente a tener todo para comenzar. Así que si yo lo que tengo, a lo mejor no tengo mucho presupuesto, lo que tengo es por lo menos que cumplir unos requisitos mínimos. Para el negocio individual, los requisitos mínimos es que tengas tu permiso, registro comerciante y permiso, ¿verdad? Eso es. No requieres registro, no tienes que tener seguro social patronal, no, todos los demás requisitos de todas las demás, este no lo tiene, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene? Que como eres tú mismo haciendo negocios, pues cualquier demanda, cualquier cosa que ocurra, cualquier obligación de ese DBA es tuya. Va contra uno mismo ahí. Va contra ti. Ese es el más rico, como quien dice que... Es el más riesgo que tiene. No obstante, siempre se puede bajar un poco el riesgo si tú logras tener un seguro de responsabilidad. Okay. Entonces bajas un poco el riesgo. El seguro respondería, pero no significa que tú no respondes. Lo que pasa es que como estás pagando un seguro, el seguro, la razón por la que lo estás pagando es para que responda en caso de... Pero si la demanda surge que es más de lo que cubre el seguro, pues te toca a ti ponerlo de tu bolsillo. Okay. Entonces un DBA, por ejemplo, adicional a los seguros, ¿podría protegerse con los contratos que se firma con el cliente? O... Pues mira, eso es para todo negocio. O sea, yo le he dicho siempre, y en el podcast y donde quiera que me paro siempre digo, que te falte lo que sea. O sea, te puede faltar un montón de cosas, pero un contrato no te puede faltar nunca, porque esa es de las primeras cosas que te protegen a ti. Con un cliente, con otro contratista, con quien sea, el contrato, un buen contrato, no cualquier contrato. Okay. Un buen contrato te salva de muchas. ¿Y qué me faltó? La LLC. La LLC, esa es una de las que a mí más me gusta. ¿Por qué me gusta más? Porque es de la más flexible. No tiene esa jerarquía ni esos requisitos tan rígidos de la corporación. Y la LLC puede ser de uno o de más miembros. Así que no requiere, como la sociedad, que sean dos. ¿Verdad? Sí. ¿Qué otra cosa buena tiene la LLC? Pues que tú puedes elegir la forma en que vas a tributar. La corporación tiene una doble tributación. Significa que la entidad recibe ingresos y tributa. Y los accionistas reciben y tributan. Así que hay una tributación ahí doble, se le llama. Sí. En el caso de la sociedad, siempre tributa de esta manera.
la sociedad recibe el ingreso y no tributa, pero la responsabilidad tributaria se la traspasa a los socios y ellos tienen que tributar en sus planillas. Ok, y si no se pagan, por ejemplo, si No. recibe ingreso y ellos no se pagan y se quedan en el fondo de la sociedad. No, hay una obligación como quiera, dependiendo de cómo De ocurre pagarse. y cómo se utiliza, de que claro, si hubo una ganancia, hay que reportar esa ganancia. Así que si Ok. la sociedad tuvo una ganancia, la tiene que... Obligado entre los son dos. responsables, claro. Hay distintas maneras de trabajar con esta ganancia y lo que se Ok. puede hacer con ella, que para eso siempre hay que estar bien orientado. Hay distintas formas, pero de que el gobierno te va a pedir que le tributes, te va a pedir. Lo que uno puede lograr es educarse un poco más en lo que es la tributación, porque hay distintas tasas de tributación que van a depender también que sepas y que aprendas bien lo que tú puedes debitar, lo que puedes reclamar para, mira, estos fueron mis ingresos, pero estos fueron mis gastos, ¿verdad? Ok. Así que hay unas cuestiones que tú tienes que aprender, por eso es bueno tener un sistema de contabilidad interno. Y eso no es tan sencillo como tú saber qué entra y qué sale y en qué concepto y que tú guardes tu recibo y todas las cosas. Así que eso es súper importante. Ok, y para los que no saben, ¿qué es una deducción? Pues una deducción es cuando tú, por lo que estábamos hablando ahora, cuando tú, por ejemplo, tú recibes un ingreso y tú tienes que comprar equipo para tu negocio, ¿verdad? Ajá. Ese gasto que tú tienes de comprar ese equipo se deduce en las planillas, ¿verdad? Porque es un gasto necesario para la operación de tu negocio. Así que esas deducciones pueden ser equipo y pueden ser a veces automóviles, a veces gasolina, todo lo que tenga que ver, incluso hasta vestimenta. Lo que tú Ok. tienes que utilizar, que es parte de tu negocio, por ejemplo, ahora que estamos mucho en las redes sociales y tenemos que estar con nuestro arreglo personal y todo lo demás, y tenemos que estar frente a cámara, incluso eso también puede ser parte de lo que tú puedes deducir. Así que hay que saber, dependiendo Pues del eso yo tiempo. no lo estoy haciendo, tengo que ver los gastos del barbero y Pues todo ya eso. todas esas cosas. Y Eso. las mujeres, maquillaje, ropa, claro, siempre tengan presente que usted tiene que orientarse. Pero tengo que tener recibo de parte del barbero o algo así, o... Si tú quieres deducir cosas, incluso cuando lo que se le llaman contratistas independientes, que son todo Ajá. lo que tú contratas, si son servicios, tú tienes que tener un recibo y vas a tener que tener la información de esa persona, porque para tú llenar las planillas informativas a final de año y tú puedes reclamarlo como deducción, tú tienes que tener esa información. Así que pues sí. los barberos no dan recibo. ¿Cómo va a ser Pero eso? mira, por ATH móvil a veces le pagamos a mucho. Ok. Así que eso puede servir como un recibo. Ok, pues mira. ¿Sí? Una certificación también de que mira, yo te pagué pero casi siempre con ATH móvil y la información que a veces hasta ahora las planillas informativas requieren que te den el nombre completo, el número del seguro social, la dirección postal, el correo electrónico, teléfono, casi siempre esa es la información que se necesita para tú poder llenar tu planilla informativa a final del año y Ok. poder reportarlo, ¿ok? Y tiene fecha, no es para abril, si no me equivoco es 15 de febrero. Puedo equivocarme, pero me parece que es 15 de febrero que tienes que presentarla. Así que Ok, pues sí. Bueno, hay que ver si está de acuerdo, ¿verdad? Que el barbero esté de acuerdo en que me va a dar esa información para yo deducir esos gastos. tienes dos opciones entonces. Si el barbero te dice que no, pues lo costeas de tu bolsillo. O le dices bye bye al barbero y te buscas uno que sí. Esas son las dos Llevo opciones. como 10 años con el mismo barbero. Por eso digo, si no puedes cambiar porque el barbero de verdad que su trabajo te gusta mucho, pues lo costearías de tu bolsillo. Pero la realidad es que si tú tienes un negocio y tú quieres poder debitar y deducir esas cosas en tu planilla, tú tienes que asegurarte que quien te brinde servicios te dé esa información de antemano. Bueno, pero está bien, eso sería en mi caso también, ¿verdad? Porque no todo el mundo está frente a las cámaras. y No todo eso. el mundo, eso es correcto. Ajá. Pero sin embargo, por ejemplo, en un negocio que es un local, tú tienes una persona que te brinda servicios de mantenimiento a tus aire acondicionados, esa persona también caería bajo el mismo concepto. Ok, ¿ves? y puedo deducir todo Puedes eso. deducirlo esos y servicios. tendrías que pedir la misma información. Si es una corporación la que te está brindando el servicio de mantenimiento, pues el seguro social patronal, la información de ese patrono y todo lo demás. Ok, muy ¿Ok? bien, está bien. No me quiero quedar porque estaba dando la definición y de la Ajá, área contributiva deducción. de la LLC. Además de eso, te estaba mencionando la diferencia y te dije la sociedad tributa de esta manera y la corporación de otra. Lo que quería decirles además es que la LLC puede elegir tributar como corporación o como sociedad. Si no elige, va a tributar como corporación. ¿Ok?
y eligen el primer año de erradicación de planilla. Ahí es que dices, o eres, eso se le llama entidad conducto, ¿verdad? Eres una entidad conducto y tributas como sociedad o te va a tocar tributar como corporación. Ahí volviendo a lo de la deducción, pues yo creo que lo hemos dicho bastante bien, ¿verdad? Es una cuestión de que tú sepas qué es tu negocio, cómo opera tu negocio y qué tú necesitas para que ese negocio opere. Todo lo que necesitas lo puedes deducir. Ok, pues voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una facturación mensual de, voy a poner, y lo voy a decir mensual, pero tu ganancia es, por ejemplo, 5,000 y necesitabas una sierra de banco para trabajar, pues compraste la sierra de banco por en 800. eh, el vehículo tuvo un cambio de aceite, pues también está ahí, lo que gastaste en gasolina, se te embotaron las herramientas de corte, por ejemplo, puntas de router, todas esas herramientas y todo lo que gaste, mantengo los recibos y todo eso se deduce de la ganancia y pago impuestos solo después de esas deducciones. Sí, y te lo voy a contestar con un poquito más de detalle. Cuando tú recibes los 5,000 mensuales, 5,000, obviamente cuando radicamos planilla es a base anual, así que esos 5,000 multiplicados por 12 o por la cantidad que hayas generado. Ese se llama ingreso, no se llama ganancia todavía. Se llama ingreso, ¿por qué? Porque tú le vas a deducir ahora unas cositas, ¿no? Y esas deducciones que tú acabas de detallar, la gasolina, hay que tener presente que la gasolina tú la puedes deducir siempre y cuando sea parte de tú tienes que visitar al cliente, pues usar gasolina, ¿verdad? Y el peaje. Comprar incluso. materiales, voy a comprarla. Tienes pues que ir a me tiro hasta comprar. allá. Exacto. Ahora, hay una partida que si tu vehículo también lo estás utilizando para hacer tus cuestiones personales, pues esa no la puedes deducir. O sea que tú tienes que saber que hay un porcentaje que no vas a deducir y uno que sí. Puede que tengas un vehículo que sea del negocio y uno que sea personal también, porque puede ocurrir. Así que eso es lo que vas a saber. Sí, vas a tener los recibos, sí vas a verificar que sí puedes deducir que fue parte del negocio y se lo vas a descontar ese ingreso. Cuando tú lo descuentas, ahí se llama ganancia, lo que queda, ¿ok? Sí, que ya no es 5,000. Ya no es 5,000. Eso es la ganancia, ok. Y de esa ganancia es que entonces se tributa. Ok. Sí, que por ejemplo ahí es cuando comúnmente la gente busca elevar, que eso es algo, una navaja de doble filo, como uno dice, elevar los gastos para llegar el gasto hasta 5,000 y entonces tuve cero ganancia y no pago impuestos. No pagas impuestos, pero entonces en el momento que tú quieras o comprar un vehículo Sí. para la corporación o el tipo de empresa que tengas, pues entonces te van a pedir. Y cuando te pidan tus planillas y te pidan información, van a decir, pero ven acá, tú no tienes con qué pagar. A ver, esta compañía no está en pérdida. ¿De dónde tú me vas a pagar? Estás en cero, estás en negativo, Sí. entonces no me puedes pagar. Así que sí, es un arma de doble filo, que mi recomendación siempre es que estés bien orientado en toda la cuestión de contabilidad, porque puede haber unas recomendaciones sobre, mira, mantén tus límites en esto, ¿verdad? Claro, todo tiene que hacerse de forma legal, ¿verdad? Mantén tus límites, cuáles son tus gastos, sepas conocer tus gastos y creas presupuesto. Esto suena complicado, se aprende con el tiempo, ¿ok? Poco a poco. Ok, entonces explícanos qué es el Departamento de Estado y por qué, o si deberíamos estar ahí o por qué deberíamos estar ahí. Ok, pues para lo que son los negocios, el Departamento de Estado, la injerencia que tiene, porque el Departamento de Estado hace muchas funciones, ¿verdad? Pero es el representante de las funciones gubernamentales en Puerto Rico para muchas cosas. Y en el Departamento de Estado nosotros registramos las LLC, las corporaciones, las sociedades y otro tipo de estructuras. Ya dijimos que el DBA no se registra, así que ahí no va. Y en el departamento podemos tanto registrar eso como registrar las marcas comerciales, los nombres comerciales. Hay un registro para ello allí mismo. Así que todo lo que es crear la corporación o compañía y registrar propiedad intelectual sería ahí. ¿Okay? Básicamente esa, porque hay otro tipo de propiedad intelectual que son patentes y otro que ya eso sería a nivel federal y no aplica aquí en Puerto Rico. Entonces, ¿qué es Suri? Pues Suri, yo creo que ya todo el mundo lo ha conocido con esta pandemia. Y Suri es el sistema electrónico que tiene Hacienda ahora, porque crearon esta página o software donde nos permite hacer casi todo. Antes teníamos que estar yendo a Hacienda y a la oficina y estar llenando y ir a la oficina y haciendo filas y estar del todo el día. Ahora tú puedes solicitar en Hacienda un sinnúmero de cosas, entre ellas tu registro de comerciante, ¿verdad?
Y el registro de comerciante es una solicitud que tú tienes que hacer, que es un requisito para todo negocio que opera en Puerto Rico y tienes que tenerlo. ¿Okay? Pero hay también las planillas, entonces las radicas por ahí. Tú, lo que son las W2 se obtienen a través del sistema, tu patrono las completa y aparecen ahí. En este caso ustedes son los patronos, así que si ustedes llegan a tener empleados, ahí van a utilizar toda esa información y le va a aparecer a sus empleados. ¿Okay? Suri funciona para todo lo que es contributivo. ¿Okay? Y en el registro comerciante es una cosa importante que tienes que saber, que no solamente te estás registrando como comerciante, también el sistema te está diciendo si tú eres agente retenedor de IBU y si tienes que retener IBU para enviarlo a Hacienda. ¿Okay? Y las planillas trimestrales de IBU se radican también por Suri, así que Suri es all in one. Ok, sí que o se familiariza uno con Suri o paga por ese servicio a un contable. Eso es así. Eso es así. Por lo menos hay unas áreas que el contable te trabaja casi todas estas partes, ¿verdad? Yo prefiero elegir mis batallas. Me refiero a que si yo tengo un negocio, yo voy a elegir aquellas cosas que yo quiero trabajar y las que definitivamente yo quiero delegar. Y hay unas cosas que yo quiero delegar. Yo delego mi contabilidad en gran porcentaje. No obstante, yo me mantengo al tanto de mi contabilidad, sé qué es lo que está entrando, qué es lo que está saliendo, cómo manejamos. Yo preparo presupuesto. Eso lo manejo yo. Y si necesito asistencia en esa área, pues tengo gente. Pero esos pagos, esas planillas, eso no lo trabajo yo. Eso me lo trabaja otra persona. Sí, porque te va a consumir un montón de tiempo y entonces pues no vas a poder hacer lo que genera dinero. Exactamente. Yo también pues delego mi contabilidad para no tener que estar... Es un dolor de cabeza, de hecho. Muchas cosas. Y entonces, ¿qué sería el número de seguro social patronal? Pues mira, si lo pensamos como nosotros los seres humanos, nosotros tenemos un seguro social que nos otorgan al nacer, ¿verdad? Se solicita y obtienes ese seguro. Piénsalo de la misma manera. Cuando existe una corporación, entonces tiene que responder con un seguro social. En este caso se le llama el EIN por sus siglas en inglés, que es el seguro social patronal. Y es la manera de identificar la existencia de esa compañía y de también de alguna manera, tú no, como es una persona separada de ti, en el DBA tú puedes dar tu número de seguro social personal. Tienes la opción de solicitar tu seguro social patronal. Tienes esa opción y lo puedes solicitar. Y de hecho, yo lo recomiendo para evitar tener que estar dando el seguro social personal por la cuestión de fraude y todo lo demás. Pero esa es la mejor forma. Eso lo tienes que cuidar de todas maneras. Es un seguro social. Lo tienes que cuidar. Pero esa es la manera de tú identificarte dónde vas hasta en los bancos. Te piden el seguro social patronal. Ah, sí. Pues mira. Es un requisito, ¿ok? Sí, entonces... ¿qué permisos necesitaría para comenzar? Vamos a contestar esta pregunta de lo más básico. Para un negocio general, hay unos permisos, se creó lo que se llama el permiso único. El permiso único se creó con la intención de que todos los permisos que un negocio necesita los pueda solicitar en un mismo lugar. ¿Okay? Esa es la intención principal. Estamos separando lo que es el registro de comerciante, que no se considera per se un permiso, sino una certificación que da su brillo, ya lo hablamos. ¿Dónde solicitamos esto? Principalmente se supone que en OGP, es lo que se conoce como OGP o la Oficina de Gerencia y Permisos de Puerto Rico, y ahí se solicita. ¿Qué pasa? Que ahí te va a salir la cantidad de permisos, licencias, certificaciones que tú puedas necesitar. Las principales son bomberos, salud, exclusión categórica y el permiso de uso. Esas son las principales. Claro, tu negocio pudiera necesitar otras. Digamos que tú vendes gasolina, pues tú necesitas uno específicamente para eso. Que tú vendes alcohol, pues tú necesitas uno específicamente para alcohol. Ahí, dependiendo tu tipo de negocio, puede que requieras otras adicionales. Pero esas son las básicas. Generalmente la exclusión categórica puede que no caiga a todo el mundo, ¿ves? Así que dependiendo tu tipo de negocio, si te dedicas a la confección de alimentos, pues puede que requieras uno en salud adicional. ¿Ves? Pero los principales están ahí. ¿Qué es lo que se debe hacer siempre? Una evaluación. Y voy a hacer esto lo más alto posible. Todo negocio en Puerto Rico tiene que tener permiso. O sea, porque hay gente que me dice, no, pero yo estoy trabajando en mi casa, yo no tengo un local, pues no tengo que tener permiso. No, mi gente, usted tiene que tener permiso como quiera. ¿Que el tipo de permiso va a variar, va a cambiar? Sí. Pero de que todo el mundo tiene que tener permiso, todo el mundo tiene que tener. ¿Ok? Ahí está. Entonces, los contratos, por ejemplo, contratos por ofrecer servicios,
¿Qué recomiendas entonces? Mira, primero lo que tengo que recomendar es que tienes que tener un contrato. Segundo, que tu contrato lo redacte un abogado. ¿Por qué? Porque yo he visto contratos que no hacen nada. O sea, cuando lo redactan acá, pues lo único que me incluyen es los nombres de las partes, se va a hacer un trabajo X y se va a pagar tanto. Pues tuviste los elementos principales quizás, pero para mí un contrato importante es cuando se adelanta el tiempo. Si pasa tal cosa, ¿qué va a ocurrir? Que no te estoy incluyendo, porque ese es otro issue que estamos teniendo problemas actualmente, es que la gente te dice, no, pero eso me incluía eso también, tienes que, en el caso de las fascias, por ejemplo, de la gente que las hace, no, pero es que era esa fascia y tenías que hacer la doble y era todo esto y me tenías que empañetar esto aquí, y digo, no, yo te dije que yo te la hacía, no te dije que te la montaba, por ejemplo, ¿verdad? Okay. También. Pues entonces, esos detallitos de qué hago y qué no estoy incluyendo deberían de estar ahí. Y tenemos ese problema a veces con los contratos cuando lo hacemos por nuestra cuenta, no estamos pensando en eso. Ahora un abogado supone que está pensando en el problema ya de antemano, okay, y te lo trate de evitar. Sí, que por ejemplo, así como dijiste de la fascia, si por ejemplo debería entonces tener en contrato el dibujo de cómo iba a quedar para que no diga, no era de esa forma. Ay, sí, eso sería espectacular. No solamente cómo va a quedar, sino también las medidas que puedes usar. Puedes utilizar, hacer el dibujo y los colores. Si vas a utilizar colores, yo les recomiendo que lo pongan, porque entonces me pasó en una ocasión que el color era, por ponerte un ejemplo, era afuera azul y adentro blanco, ¿verdad? Y el cliente dijo, no, era adentro azul y afuera blanco, o sea que lo invirtió. Y digo, no, entonces dejó los mismos colores, la confusión se creó. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un contrato y tienes todo ahí, el papel habla por sí solo. Así que te lo evitas, sí. Entonces, el contrato debe tener cierto tipo de garantía, vamos a suponer 30 días en las luces, que se fundieron las luces y el cliente te llama. O, por ejemplo, que el cliente, si yo la miro y me doy cuenta que el cliente empezó a sacarle las luces y empezó a hacer algo, aquí bregaron. Sí. Que por lo tanto tú no solamente estás dando una garantía, tú tienes que crear un procedimiento de esa garantía, de cómo se va a honrar esa garantía. Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, ¿verdad? Nosotros creamos un procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Desde que el cliente cuántos días tiene para reclamar y cómo lo tiene que hacer esa reclamación. Y el proceso que yo me voy a tardar para yo verificar que ciertamente la garantía te la voy a otorgar. Así que es eso. Pero también puedes incluir lo que no das garantía. Okay. Así que en el contrato tú puedes ser, y es el documento de verdad que es el más importante, y puede ser cortito como puede ser bien largo. Sí, por ejemplo, hasta en lo que son las fases en PVC que se hacen con el laminado, los laminados tienen un código que cuando el cliente escoge, uno le enseña el muestrario, ahí está el código, ese código inclusive debería estar ahí. Porque sí, después no diga, adiós, la madera, ese laminado es más clarito que el que yo escogí, entonces yo vengo con el, no, mira el número, aquí ¿te acuerdas? Exactamente, eso mismo, ahí sí está, ese es uno de los ejemplos que es del campo probablemente muchos de ustedes que aplicaría y que te evitaría dolor de cabeza porque estoy seguro que va a aparecer. Sí. Quien lo diga, ¿verdad que sí? Sí, no, aparecen de todo y aparecen los que están y los que no están para no soltar. Sí, y eso es otra cosa también. Cuando tú haces contrato, tú estás haciendo contrato con alguien. Entonces, a veces en las negociaciones se quieren involucrar otros familiares Entonces, pues chévere, a veces uno lo hace como por buena voluntad, pero la realidad es que si van a estar otros involucrados, que estén en el contrato. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces te respondan todos igualmente. Si no van a responder todos y es solamente comunicación con alguien, mantener esa comunicación. Mientras más gente hay, más confusión se causa así. Ok, y entonces, por ejemplo, en la ebanistería, a veces pues yo he recomendado que por ejemplo, se cobre un depósito de un 50% cuando se entrega, sea por ejemplo un 25% el día de que el cliente mira, estos son los módulos, están aquí, todo esto era, se paga esa, y entonces la instalación, si tarda un día o 2 días, la instalación es otro 25% y ahí queda saldo. Si se hace eso también ahí, por escrito y todo eso,
Sí. En cuestión de, vamos a suponer que el cliente vea un contrato que es como que, adiós, pero eso tiene mucha, ¿sabes? ¿Qué debe tener un cliente? ¿Qué debe tener un contrato que tampoco me espante al cliente de que, como quien dice, si te firmo esto o cualquier cosa salgo, ¿sabes? ¿Qué debe tener Es un una contrato? excelente pregunta, porque yo lo que recomiendo a veces es que esas cositas las trabajemos desde la cotización. ¿Ves? La cotización a veces tiene una o dos páginas y yo te puedo poner la cotización cómo tú vas a hacer los pagos. Mira, vas a primero un 50%, luego un 25% en este momento y 25% al final. Pues eso tú lo puedes estructurar en la cotización y tú lo que haces en el contrato es que mencionas la cotización. Okay. Y ya está, entonces le eliminas. Hay muchas cosas que se pueden incluir en el contrato, pero ciertamente cuando yo me siento con un cliente, dependiendo su tipo de negocio, yo digo, ok, yo no puedo hacerle un contrato muy largo porque para su campo, especialmente los que trabajan, por ejemplo, con fascia o con cualquier cosa que es de crear en el hogar, sus contratos no pueden ser excesivamente largos porque el cliente va a decir, no, yo no voy a firmar eso, pues se asusta. Sí, porque, pues no, que voy a salir chaval cuando veo un montón de No, y papeleo. dice, espérate, que entonces aquí la intención es fastidiarme, ¿verdad? Sí. Así que el contrato no se hace tan amplio, se pueden hacer referencia a otros documentos si es necesario, pero generalmente las referencias son el contrato y la cotización. Y en la cotización, yo cuando las trabajo, yo le incluyo ciertas cláusulas en la misma cotización. Cuestión Okay. de que no las tengo que incluir en el contrato y lo que hago es que uno el contrato a la cotización. Y ya está. Ok. Entonces, en cuestión, bueno, esta pregunta no está tan, bueno, el acuerdo operacional, ¿verdad? Que ahorita habías hablado de las corporaciones, que viene siendo un acuerdo operacional y en cuál de las que explicaste anteriormente es que en cuál va. Pues mira, el acuerdo operacional aplica la LLC. Okay. No obstante, a la corporación le toca los estatutos corporativos, es el homólogo. O sea, el homólogo significa que es la misma idea, pero en la corporación son los estatutos corporativos o lo que le llaman los bylaws. En la LLC es el acuerdo operacional. En la sociedad es el contrato de socios. O sea, que existe esta idea en todos ellos. ¿Cuál es la idea? Es establecer cómo yo voy a manejar mi negocio, cómo yo voy a estructurarlo de forma interna. Mira, en pocas palabras, es la ley de tu negocio. Cuando tú no tienes una ley, va a aplicar siempre la ley. La ley que existe actualmente, el Código Civil, ¿verdad? Ahora, la ley te permite a ti que siempre que sea legal, ¿verdad? Que no vayas en contra de la ley, ni la moral, ni el orden público, tú puedas escribir ahí lo que tú quieras, cómo tú quieres manejar tu negocio. Y yo te aseguro que si tú es tu negocio, tú quieres manejarlo tú. Y tú quieres poner las reglas tú, ¿verdad? Así que ahí, ¿qué se pone? Se pone cómo se van a hacer las votaciones, cómo se van a hacer las reuniones. Ahí se pone, si se fuera a disolver, cómo se disuelve esa compañía. Si alguien fallece, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la compañía al fallecer? ¿Termina? ¿No? ¿Se hereda? ¿Quién entra? ¿Verdad? Todas esas cosas y detalles que parecen tontos están incluidos ahí. Incluso las cuentas bancarias, podemos incluir tantas cosas como quién va a tener autorización para firmar. No necesariamente tiene que estar ahí, pero es una de las cosas que se pueden considerar. Todo lo que es el negocio de forma interna está ahí. Y tiene que redactarlo un abogado. Sí, que eso no es, vengo yo, lo descargo y me lo invento. Y hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, pero imagínense que ese es un contrato en su máxima expresión, ¿verdad? Ya no es un contrato, es una ley. ¿Y quién está mejor facultado para redactarte una ley? Pues un abogado, ¿ok? Ok, ya casi estamos terminando la entrevista. De tu parte, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando su negocio o que está a punto de comenzar? Pues mira, dos cosas le diría. Número uno, empieza siempre por preguntarle a los que saben, ¿verdad? O sea, tú ten una consulta legal y asegúrate de tu poder establecer cuál va a ser la estructura legal que tú vas a hacer negocio, elegir la correcta, de acuerdo a tu presupuesto, con los requisitos que necesites. Y que tú sepas todo lo que necesitas para poder empezar. Todo esto que hemos hablado hoy, todo lo que me ha preguntado el NAM. Y lo segundo, que lo puedes adelantar en esa misma consulta, elige tu nombre y tu marca de forma correcta. Y para eso, ten varias opciones, no te cases con uno hasta tanto se averigüe y se verifique que ese nombre lo puedes tener y llévalo a la consulta. Haz preguntas con él y así te aseguras que algunas de las respuestas de antemano, ¿okay? En una consulta te damos casi siempre algo de información sobre el nombre,
pero cuando se contrata los servicios, que uno hace una investigación profunda, porque requiere mucho, ¿verdad? Pero ahí por lo menos tienes que tener algo adelantado. ¿Ok? Y ya saben, no escojan el nombre que diga Projects. Con Y no. Entonces, bueno, pues ya tenemos entonces, ese es el consejo que sería orientarse bien antes de, ¿verdad? Para no meter las patas y después entonces buscar la consulta. Sí, después que por favor, porque la mayoría, o sea, no digo la mayoría, pero mucha gente me llega después de que pasa el problema. Y los atendemos con mucho gusto, pero yo les aseguro que yo hubiese preferido que me lleguen antes. Porque el trabajo de nosotros es evitarte el dolor de cabeza y no tener que como bomberos apagar el fuego, ¿verdad? Pues sí, entonces, ¿y cómo te contactamos? Pues mira, Derecho SOS nos pueden contactar por Instagram y Facebook, nos pueden escribir también en el DM por mensaje privado. Tenemos nuestra página web derechosos.com y allí usted puede separar su consulta de manera online, pero si usted es de los que le gusta llamar por teléfono, pues también nos puede llamar al 787-771-8000. Pero para que usted tenga información además gratuita, tenemos el podcast también Negocio Legal SOS. En YouTube no puedes conseguir, y si eres de los que te gusta escuchar audio, pues entonces en cualquier plataforma de audio, Negocio Legal SOS. Así que va a estar en la descripción de este video, va a estar la información para que pasen al canal de YouTube, Negocio Legal SOS, y ustedes puedan ver, porque todo lo tuyo es, en ese podcast es de todo lo que necesita un negocio, y Todo. ya está ahí. Todo, hablamos de todo lo que un negocio, desde distintas perspectivas, desde el cliente, desde empleados, patronos, todo lo que un negocio puede tener para que lo tengas legal. ¿Okay? Así que ya saben, pasen a ese canal, está en la descripción, en ese enlace, y se suscriben a ese canal para que escuchen ese podcast y puedan comenzar a tener bases de lo que son los conocimientos legales. Muchas gracias, Hernán. Ok, ya pues entonces nos vemos en el siguiente. Espero que te haya gustado. Recuerda dejar en los comentarios qué tipo de pregunta o si te gustaría una segunda entrevista con algo que pues no se haya abarcado. Si te gustaría una segunda entrevista con la abogada, con la licenciada, también déjalo en los comentarios. Y si tienes otra pregunta para yo hacerle a algún emprendedor o algún tema que quieras que traiga el podcast, ya sabes, entonces déjalo en los comentarios y nos vemos en la siguiente entrevista.